Muy buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar con el mago y vamos a hablar de sus configuraciones y una nueva. Como saben, uno de los mayores problemas de los jugadores que juegan mago con el celular es que los tiempos de reutilización son muy cortos y se le dificulta a la gente seguir toda esa secuencia mientras se mueven. Con esta nueva configuración van a poder relajar los dedos, jugar mucho más tiempo sin desgastarte y conseguir también buenos resultados. Las habilidades que vamos a llevar van a ser desintegrar, cristal de hielo, armadura glacial, burbuja temporal y el ataque principal de electrocutar. En el casco vamos a llevar un modificador para burbuja temporal para aumentar la velocidad de ataque y de movimiento y al mismo tiempo resuelve mucho más rápido los efectos de daño continuo, ya sea sobre el objetivo o permanecientes en el suelo. En el pecho vamos a llevar este modificador para el cristal de hielo que ahora conjura un cristal que te sigue e inflige daño a los enemigos cercanos. Cada segundo mientras está activo, tus rayos canalizados se refractan automáticamente sobre el enemigo. Vamos a elegir este pecho y en el hombro vamos a llevar uno para desintegrar, que es uno activo que cambia y nos pone un canalizado de fuego que tiene acumulaciones. Al llegar a las 5 acumulaciones produce un daño explosivo. En el pantalón tenemos un modificador pasivo para desintegrar. Aumenta cuanto más tiempo se canaliza hasta un máximo del 48% tras 2 segundos. La primera arma principal es un modificador pasivo, consigue que desintegrar también absorba energía a los enemigos y recupera 1,9 de energía por cada golpe que da. Esto significa si nuestro desintegrar le da a más objetivos, tenemos más tiempo de reutilización, más energía para poder usar desintegrar. La otra arma principal también es un modificador pasivo, en este caso aumenta el daño que conseguimos por cada yarda entre el recorrido del rayo y nuestra posición. Esto quiere decir que mientras el objetivo esté más lejos, vamos a golpear más. En arma secundaria vamos a llevar uno para nuestro ataque básico. En este caso, electrocutar también aumenta tu velocidad de ataque principal en un 6% durante 3,2 segundos hasta un máximo de 5 veces. Y la otra arma secundaria va a ser para armadura glacial, que en este caso va a ser una aura de fuego que quema a los enemigos cercanos y aumenta la probabilidad de golpe crítico contra los enemigos quemados. La lista de los legendarios es esta. Y en inglés acá pueden ver las habilidades y el nombre de los legendarios de cada uno. Para el pantalón está aquí, pero para el pecho tenemos que ir un poco más abajo porque estoy usando un legendario ancestral. En set de conjunto verde vamos a llevar 4 piezas de conjunto flagelante. Aumentamos el daño continuo, canalizado y persistente en el suelo. Esto nos va a servir tanto como nuestra habilidad de canalizado con nuestro cristal de hielo y también con nuestra aura de fuego que vamos a tener a nuestra disposición. Con 2 piezas de impulso de Vitu vamos a aumentar lo que sería la duración de nuestra burbuja temporal y de nuestra armadura glacial, que en este caso va a ser para causar daño. Podemos agregar 2 piezas más de semilla de oro. Esto busca aumentar el daño de desintegrar sobre el mismo objetivo y sube hasta un 30%. En Paragon pueden llevar la rama del hondero con estas habilidades: sed de sangre, superioridad, dinamismo inadvertido, bendecido, formidable y con la habilidad legendaria de llama abrasadora. Usamos esta combinación por más que producimos mucho daño continuo y daño canalizado. También golpeamos con ataques básicos porque nos deja libre, podemos usar todas nuestras habilidades y seguir pegando ataques básicos. En Reforja yo le pongo todo lo que sería ataque y piedra de venganza, o sea, es una mezcla entre conjunto de fuego, priorizando conjunto de fuego y con piedra de venganza. Así en todas las partes buscamos aumentar mucho el daño de zona. Vamos a los afijos mágicos. Una de las carencias que vamos a tener con esta configuración, ya que lo vamos a usar para mundo abierto y lo vamos a usar también para mazmorras, es que si ustedes tienen armadura glacial van a poder cubrir esta carencia, que es la velocidad de movimiento, y si tienen este con una sola pieza ya suman un 8% y se puede acumular hasta 8 veces. Después ya con desintegrar pueden sumar más rayos, sumar un poco más de daño, y con burbuja temporal es lo menos útil aquí, así que este va a ser su última prioridad. Con respecto a la jugabilidad es muy sencilla. Activan burbuja temporal, el cristal y el rayo de desintegrar. Va a atacar automáticamente a todos los objetivos y si necesitan más daño usan el aura de fuego y simplemente con todo este daño pueden limpiar prácticamente todo. Miren que ni siquiera estoy usando el ataque básico, que también golpea bastante. También producimos un montón de daño en mazmorras. Activamos burbuja temporal,
nuestra aura, el cristal, y activamos desintegrar y comenzamos a pegar con ataques básicos. Vamos a comenzar a pegar un montón de daño y también hacemos daño a los esbirros pequeños que están alrededor. Hacemos lo mismo, activamos todas nuestras habilidades y en esta parte, como no hay esbirros, solamente hay los esbirros mayores, por el tema de una configuración de aspecto de habilidades de mazmorra, que eso es aleatorio, pero igual sin esos esbirros podemos sacar el récord de daño tranquilamente, solamente con el jefe. Con respecto a las estadísticas, se van a preocupar por la penetración, potencia y luego la armadura y por último la resistencia en la parte PvE. En gemas PvE, yo no estoy usando gemas PvE, estoy usando todo PvP, pero por eso tienen un video aparte de las mejores gemas PvE para el mago, o para en general, porque es un video que cubre todas las clases, en la descripción de este video. Ahora vamos a hablar de las otras configuraciones que ya están en el canal. Para usar jefes vamos a seguir usando la misma, que es esta, la que te cansa los dedos, pero es la que golpea más rápido. Los legendarios que llevamos en esto son los siguientes. Llevamos burbuja temporal, llevamos el desintegrar, llevamos el efecto de los orbes, viento arcano, todo para usar con un tiempo de reutilización bastante cortos, produciendo esto. Llevamos burbuja temporal y tenemos ataques infinitos así. Con el Paragon de esta manera, igual que la primera configuración de la rama del hondero, solamente que van a llevar habilidad legendaria de liberación de la muerte. Y con el conjunto de 4 piezas de flagelante, 2 piezas de Vitu y 2 piezas de rayo rompecielo para conseguir la conmoción. También tenemos una versión que es igual a esta, pero usando meteorito, que en sí golpea mucho más a los jefes, pero es un poco más complicado de usar. Acá pueden ver la lista de los legendarios y los nombres que deben usar con esta configuración. El mismo conjunto verde del anterior. Y para PvP lo haremos según el mapa. Por ejemplo, para mapa de convoy, que es un mapa mucho más amplio, tenemos más espacio para movernos, podemos llevar el sigilo con los meteoritos y viento arcano. El conjunto verde que llevamos con esta configuración son 4 piezas de conjunto de Asme de fuego, 2 de varón voraz y 2 de impulso de Vitu. También se da la situación que pueden llevar 4 piezas del conjunto nuevo en vez de poner el conjunto de fuego, y según eso va a variar el Paragon, la habilidad legendaria que ustedes elijan. Si llegan con el conjunto de fuego van a poner llama abrasadora. Ahora, si activan el nuevo conjunto verde, no van a tener mucha quemadura para activar esto, así que ahí sí van a usar para rayos o una forma de escudo. Pueden llevar tanto la rama de gladiador como también, si buscan más daño, llevar la rama del hondero y usar estas habilidades de acá a la derecha que se benefician cuando golpean de lejos. Para campos de batalla, para mí es mucho mejor porque tenemos el espacio reducido y nos pueden descubrir muy fácil cuando usamos sigilos con nuestros meteoritos. Es llevar el conjunto de hielo clásico, que ya lo vimos mucho en el canal. Son estos legendarios que tenemos acá, priorizando viento arcano, nuestro orbe y también el campo escarchado para que todas nuestras aplicaciones de daño continuo produzcan helamiento. Con el conjunto verde de 4 piezas de Asme, acá está un poco mal, y 2 piezas de Vitu, con 2 piezas de varón moraz. Después pueden priorizar el daño continuo en su Paragon o llevar Paragon defensivo como retador, como gladiador, como ya vimos en las otras partes. Ahora también pueden llevar 2 opciones de habilidad legendaria. O llevan llama abrasadora para golpear mucho más, o llevan fragmentos glaciales para tener más control. Esto se activa con el ataque básico y va a producir una reducción de la velocidad de movimiento y de ataque en un 60%, que es bastante, y dura 3 segundos. Todas estas configuraciones tienen su propio video y están en la lista de reproducción del mago. Hasta acá este video actualización. No se olviden de dejar su like, cualquier duda en los comentarios y de suscribirse al canal.